¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión más aquí de gestión emocional, para hablar pues de algunos libros que bueno, pues son bastante interesantes y que nos pueden ayudar a ir teniendo un cierto conocimiento que nos va a ayudar pues también no solamente a gestionar mejor nuestras emociones, sino a comprender en general cómo es que ciertas cosas se van expresando en nuestra vida. Entonces, pues bueno, vamos a esperar como siempre algunos minutitos más solamente para checar que estemos transmitiendo de manera correcta. También vamos a esperar por ahí si alguien nos indica que se esté escuchando bien. Y bueno, pues ya ahorita en unos minutitos vamos a comenzar con esta transmisión del día de hoy. Hoy tenemos un libro bastante diferente, pero yo creo que bastante interesante también de los libros que habíamos platicado anteriormente. Bueno, pues es un libro que es diferente. Entonces, pues bueno, pues te invito como siempre si te estás uniendo a esta transmisión, pues te invito también a que me ayudes a compartir esta transmisión para que otras personas pues puedan conocer esta información, puedan venir a esta transmisión y puedan seguirla. Entonces vamos a esperar solamente unos segundos. Vamos a ver si nos estamos escuchando bien. Buenas noches a todos los que se están conectando. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahorita ya estamos a punto de comenzar. Estamos casi listos. Que si nos pueden ir indicando que se esté transmitiendo de manera correcta. Espero por ahí que nos puedan indicar en los comentarios. Así que ya estamos próximos a comenzar con esta transmisión del día de hoy. Así que bueno, pues como siempre te invito a que me dejes también tus comentarios, si es que ya has visto alguna transmisión, qué te han parecido estas transmisiones, y también como siempre, pues te invito a compartir esta transmisión si conoces personas que les guste la lectura, les guste pues lecturas que están orientadas al autoconocimiento, también a conocer o poder gestionar mejor nuestras emociones. Pues bueno, te invito a que los invites a que sigan esta transmisión. Hoy tenemos un libro bastante interesante que, bueno, pues nos va a dar una información que yo creo que es importante porque muchas veces no sabemos no encontramos soluciones a ciertas dificultades o ciertos conflictos en nuestra vida. Y bueno, pues este libro te puede dar una visión bastante diferente. Entonces, pues ahorita vamos a comenzar, ya nos vamos a compartir esta transmisión y ahorita vamos a comenzar. Si alguien nos puede indicar que se esté escuchando de manera correcta, porque ya estamos listos para comenzar en esta transmisión del día de hoy. Pues muy bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos, como les decía, es un libro pues bastante diferente. Espero que también sea bastante interesante para ustedes. Yo creo que es algo pues que sí es necesario que de alguna manera todos conozcamos, si no a fondo, pero sí que podamos tener una visión de cómo es que a veces en nuestra vida hay ciertas situaciones que se nos van repitiendo dentro de la historia familiar y a veces pues no somos conscientes y eso nos puede dar una visión bastante diferente. Ya por aquí veo a mi tocayo Aarón Montes de Oca, te mando un saludo, qué bueno que estás por aquí, vamos a comenzar. Y bueno, aquí en la pantalla, como siempre, vamos a poner, este es el libro del que vamos a hablar el día de hoy, aquí se los puedo mostrar, se llama Visión Cuántica del Transgeneracional, y bueno, su autor es el español Enric Corbera. Y bueno, pues es un libro bastante interesante, es diferente y de alguna manera está orientado un poco más hacia personas que quizás ya son terapeutas,
pero bueno, nunca está de más pues darle una pequeña leída a este tipo de libros, nos puede dar pues información bastante interesante. Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de este libro, que bueno, a mí en lo personal pues realmente me gusta bastante, porque me gusta este tipo de información, el que poder conocer desde una visión científica y cómo es que a veces ciertas historias, ciertas situaciones en nuestra vida que estamos experimentando, de alguna manera es una repetición de alguna historia familiar que quizás por ahí en algún momento quedó sin alguna conclusión, hubo por ahí un conflicto en el cual, pues como siempre, hay ciertas emociones que salen a flote en toda situación y a veces, pues la situación, en lugar de haber quedado resuelta, de alguna manera ha quedado reprimida y esa información se hereda y después se expresa en alguien más en un árbol generacional. Entonces, esto comienza más o menos a principios del siglo XXI en Europa. Empieza a haber pues un auge en donde empieza a haber un mayor estudio de lo que es el árbol genealógico como una fuente valiosa de información para la curación personal y también para la curación colectiva. Cuando hablamos de curación, no hablamos estrictamente de una cuestión de una enfermedad, de algo fisiológico, sino estamos hablando también de un aspecto emocional y muchas veces, pues ya hoy en día se sabe que las enfermedades también tienen un cierto factor o se podría decir que en algunos casos son 100% emocionales. Entonces, pues este libro te ayuda mucho a entender esa parte, a ir comprendiendo cómo es que tiene una lógica y tiene un sentido, incluso tiene una base científica, no es solamente una cuestión de filosofía o de que a alguien se le ha ocurrido que puede ser así, sino que, bueno, pues tiene un estudio. Entonces, bueno, como les decía, pues hubo un auge a principios de este siglo en Europa y después se ha ido extendiendo a otras partes del mundo. Y bueno, pues generalmente en todas las culturas ha existido esta parte de estudiar pues un poquito nuestros antepasados y también de estudiar el árbol generacional, todos tus ancestros. Pero bueno, en este libro se nos presenta una visión diferente del árbol genealógico en el que se incorporan algunos de los principios claves de la física cuántica que simplifican su lectura. En palabras de su propio autor, Enrique Corbera, nos dice, he desarrollado el pensamiento cuántico que se alimenta de una mente cuántica. La física cuántica demuestra una y otra vez que todo está unido a través de lo que se llama el campo o la matriz, tal como decía el padre de la física cuántica, Max Planck. Entonces, pues este libro lo que trata de hacernos ver, de hacernos, de que comprendamos, es que realmente todo está unido y nos referimos a que todas las situaciones de nuestra vida, sobre todo en nuestra familia, pues están unidas y están presentes como información en cada miembro de la familia. Entonces, pues es un libro que trata precisamente no solamente de darnos esa información teórica, esa base científica y esa otra información relacionada incluso con parte de las mitologías que hoy en día pues se pueden estudiar desde una visión diferente, nos hacen ver cómo es que esta información se va heredando de generación en generación, pero además también lo interesante de este libro es que tiene una gran cantidad de casos, tiene más de 50 casos reales, en donde uno puede seguir cómo ha sido el estudio del árbol transgeneración o ya sea el estudio del árbol de una persona o el caso que se ha hecho, se ha estudiado algún conflicto o alguna enfermedad de una persona con el árbol transgeneracional y ahí pues nos van explicando o más bien nosotros vamos viendo porque es la transcripción de una terapia así completa o de varias terapias completas. Nosotros vamos dando el seguimiento de cómo se hacen este tipo de terapias y bueno, pues podemos ir encontrándole el sentido
a todo lo que hemos leído al principio de este libro en la parte teórica. Entonces, pues es un libro que presenta casos en donde se hace precisamente el análisis transgeneracional, es decir, se examina el árbol familiar de los pacientes. En la primera parte se presenta el método y la visión cuántica, que es la innovación que introduce el autor. Y bueno, este es un libro muy práctico y está, pues como les decía al principio, está un poco más enfocado a terapeutas porque tiene un gran contenido didáctico, pero bueno, pues es un libro que realmente recomiendo leerlo a cualquier persona. No es un libro que esté demasiado complejo en su información. Y yo creo que al final, al leer también los casos, pues uno va comprendiendo y dándole sentido y pues te puede dar información importante para que tú comprendas quizás por qué hay ciertas historias en tu vida, ciertas experiencias que se repiten. ¿Cómo qué tipo de experiencias? Pues bueno, de repente tenemos casos, algunas personas de repente detectamos que, por ejemplo, hablando de dinero, llega a fin de mes y es como que generalmente sucede algo y terminas gastándote pues todo el dinero que has ganado trabajando durante ese mes, aunque tengas la intención quizás de ahorrar o que tengas intención de ocuparlo en ciertas cosas, pues es como que al final siempre sucede algo y es algo que se repite y se repite. Cuando tú detectas que algo en tu vida se repite constantemente, pues bueno, pues tú podrías de alguna manera apoyarte de este tipo de información, de estudio del árbol genealógico, para comprender que quizás estás repitiendo cierta historia familiar y eso te puede dar información que te ayude a cambiar precisamente esa historia. Entonces, este es un libro bastante práctico y bueno, pues nos presenta, como les decía, 44 casos reales, lo que desde mi punto de vista pues hace que este libro sea bastante valioso porque no se queda solamente en la parte teórica, sino que te presenta casos reales de estudio del árbol transgeneracional. Entonces también mediante este libro pues la idea es que uno vaya desarrollando lo que se llama el pensamiento cuántico, que es el poder ver o observar cómo es que todo está conectado, cómo es que de repente tú estás repitiendo ciertos patrones de conducta, ciertos hábitos o ciertas historias, sino literalmente, pero sí, aunque sean otras circunstancias, los resultados al final están siendo los mismos. Entonces, cómo todo esto se puede relacionar con casos que han pasado en tu familia y el detalle es que algunas veces pues no somos totalmente conscientes de todas las historias familiares. Entonces, pues cuando uno empieza a estudiar el árbol transgeneracional de algunas personas, pues te puedes encontrar que se repiten casos, se repiten conflictos. Una persona, una madre que ha tenido conflicto quizás con su hija, pues resulta que en la siguiente generación se repite el mismo conflicto. Entonces, la hija que tuvo en algún momento un conflicto con su madre, pues ahora termina teniendo el mismo conflicto, pero ahora con su hija. Entonces, las historias se van repitiendo. Entonces, así también, pues podemos ver casos de separación de un matrimonio que se termina, pues de repente podemos ver que de generación en generación se va presentando la misma circunstancia o el mismo resultado más allá de circunstancias diferentes. También el cómo a veces podemos desarrollar ciertos arquetipos de figuras paterna o materna en donde hay una ausencia de alguno de ellos. Entonces, de repente en alguna familia se presenta que en cada generación hay una ausencia de padre por diferentes circunstancias, porque en alguna generación puede ser que el padre falte porque haya fallecido, en otra generación puede ser que el padre falte porque siempre ha estado lejos trabajando y entonces no ha estado pues cerca de sus hijos, y en otra generación puede ser que falte quizás porque ha habido una separación, se terminó el matrimonio y entonces se repite el mismo conflicto de hijos que tienen una ausencia de padre y esto te va generando pues ciertos conflictos en tu vida. Entonces, así es como a veces se van repitiendo ciertas cosas de familia en familia. Y bueno, pues este libro te explica cómo es que toda esta información
pues se va heredando a través de nuestro ADN. Es información que queda ahí codificada y que se va heredando pues a todos los miembros de la familia, y por eso es que se va repitiendo. Esto al principio puede sonar como algo ilógico, como algo que no tiene sentido, como algo que muchas personas de entrada pues no creen, y tiene pues cierta lógica que pensemos así, pero también si observamos, pues para nosotros es muy natural que de repente nuestro color de ojos, por ejemplo, sea el mismo que el de nuestros padres o el de nuestros abuelos, o que tengamos el cabello muy similar a uno de ellos, o nuestra complexión, o que tengamos algún lunar o alguna característica física que de repente notamos que también la tiene otro miembro de nuestro árbol genealógico. O también de repente por ahí, por ejemplo, el gusto por la música, de repente por ahí podemos escuchar que a una persona tiene el mismo gusto que quizás que su abuelo o que quizás su bisabuelo, y que ni siquiera lo conoció, y es como que tiene el mismo gusto o el mismo como el mismo tipo de tendencia a tener ciertos estados emocionales, o que tiene el mismo carácter, que quizás es muy bromista, como quizás era el abuelo o el bisabuelo o alguien más de la familia. Eso lo vemos pues bastante normal, y es que se ha dado se ha heredado, se ha transferido la información pues precisamente en la familia. Por eso es que vamos viendo, que vamos expresando, pues ya sea en la parte física o en la parte de algunos gustos o del carácter o de ciertas tendencias a estados emocionales, que somos similares a alguien de nuestra familia. Así como heredamos esa información, que lo vemos como algo muy natural, pues así también tenemos una cierta tendencia a repetir a veces cierto tipo de experiencias. Entonces, por eso es importante que vayamos conociendo más nuestro árbol genealógico. Por ahí hay una frase de Alejandro Jodorowsky que dice que no estudiar el árbol genealógico de cada uno es como tener un mapa del tesoro y no ir en busca del tesoro. Entonces, pues realmente es muy interesante cuando tú empiezas a estudiar tu árbol, que vayas encontrando con quién tienes relación en tu árbol de acuerdo a tu fecha de nacimiento, a tu día y tu mes. Y ahí, bueno, pues en el libro te explican cómo tú puedes saber con quién estás relacionado, y esa relación te puede dar ciertas respuestas para aquellas cosas que tú quizás no has encontrado una solución, que no puedes cambiar, aquellas experiencias que se te repiten, como te decía, quizás el tener una cierta tendencia a tener problemas económicos, el tener una cierta tendencia quizás a tener accidentes, a tener ciertas lesiones. Hay personas que incluso repiten en ciertas fechas, por ejemplo, la fecha de fallecimiento de algún familiar, o alguna fecha en donde ha acontecido algún accidente, pues esas personas en esas fechas siempre tienen alguna circunstancia, algún accidente o alguna experiencia desagradable, y se cumple siempre en las mismas fechas. Entonces, pues yo creo que si leemos un libro como este, pues todos podemos comenzar a notar ciertos detalles que quizás vas a encontrar que realmente estás repitiendo ciertas cosas, y que quizás pues realmente no eres muy consciente de todas las historias que hay en el árbol genealógico, porque muchas de ellas pues se llegan a veces a ocultar, porque pues implican ciertas cosas que además en su época quizás era mejor dejarlas ocultas, que no salieran a la luz. Entonces, se trata, pues, como les decía, de un libro bastante práctico, que ofrece más de 40 casos prácticos con gran contenido didáctico, lo que lo convierte en un valioso manual de consulta. Entonces, lo que este libro más o menos nos intenta transmitir de una manera bastante sencilla es que la información que nosotros tenemos en nuestro inconsciente o en el inconsciente colectivo de un árbol genealógico se encuentra en cada miembro de la familia, y que la información nunca se pierde y se transmite de generación en generación, a la espera de un acto de conciencia de algún miembro que sea capaz de liberar a todo el clan y sobre todo a los descendientes. Resulta también un libro pues que nos ayuda
a poder darnos cuenta de que en nuestra vida tenemos pues poco libre albedrío, porque pues muchas veces todo lo repetimos inconscientemente. Creemos que tomamos decisiones libremente y sin darnos cuenta, pues estamos viviendo condicionados por una multitud de factores como las creencias, los prejuicios, los tabús y sobre todo aprendizajes y programas ocultos en el inconsciente. No entendemos por qué siempre volvemos a caer en los mismos conflictos interpersonales, aunque nos esforcemos en cambiar de relación, en evitar repetir ciertas conductas o frecuentar ciertos lugares para modificar nuestras historias. Entonces, como les decía, pues muchas veces estamos viviendo bajo ciertos patrones de repetición, encontramos el mismo tipo de relaciones interpersonales. Es como que tenemos una relación de pareja y hay algo ahí que no nos gusta, que no nos hace sentir a gusto, hay un conflicto y termina la relación y resulta que después de un tiempo iniciamos una relación con una persona diferente y al principio todo es diferente y después las cosas comienzan a cambiar y es como que tenemos los mismos conflictos y es como si de cierta manera anduviéramos con la persona anterior. Terminamos esa relación por las mismas circunstancias y así se va repitiendo que en nuestras parejas vamos encontrando el mismo tipo de relaciones y de repente pues es cuando comenzamos a emitir algunos juicios como que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Bueno, pues quizás encontramos sí mujeres y hombres iguales, pero es por una información que nosotros llevamos y de la cual no somos conscientes. Entonces, pues esto es lo que intenta enseñar este libro, transmitir de una manera pues sencilla, además, como les decía, dándote casos reales de estudio del árbol transgeneracional, en donde, bueno, pues ahí vas viendo cómo es que se realiza este tipo de consultas, cómo es que se analiza un árbol y cómo es que se van encontrando las relaciones y cómo es que la información de alguna manera se va expresando en la vida diaria. Y bueno, pues para eso sirve este libro, para que puedas comprender cómo se da esta repetición de información, porque es una información que vamos heredando y todos recibimos pues toda la información de nuestros antepasados. Así como tenemos la información que nos hace tener ciertas características físicas, ciertos rasgos, quizás ciertas características como un lunar, también ciertos gustos, ciertas tendencias, quizás por tener quizás un gusto a la música, un gusto a la pintura, el ser atleta, el querer, el tener un cierto carácter, el ser muy alegre o el ser muy explosivo. De repente esto lo vemos muy normal. Decimos, no, es que yo tengo este carácter, soy muy explosivo, igual que mi padre y así era mi abuelo, y pues es como que bastante normal, pero nos siguen trayendo el mismo tipo de experiencias y problemas o situaciones en nuestra vida y pues bueno, pues se repiten las historias de alguna manera. Entonces, pues de esto trata este libro y bueno, pues es un libro que yo recomiendo bastante. Hoy en día me parece que es un poquito más complicado encontrarlo, ya no lo están vendiendo en muchos lugares, pero bueno, por ahí todavía en el internet, si uno le busca, pues puede encontrarlo si es que uno desea leerlo. Y bueno, pues es un libro, como les decía, que va a dar información muy diferente, pero es, yo creo, muy importante y muy interesante empezar a conocer este tipo de información si es que nunca has escuchado acerca de este tipo de temas del árbol transgeneracional. Entonces, pues bueno, pues yo les agradezco mucho el que se hayan conectado y hayan seguido esta transmisión. Bueno, vamos a ver si tenemos pues precisamente algunos comentarios. Ya por aquí vemos, muchas gracias. Este tema es muy interesante y tiene razón en el sentido de que solo vemos la genética como características físicas. Es así. Y para las personas que a veces somos como más escépticos de entrada, yo también al principio me parecía como que no era posible, pero una vez también que conocí lo que es la epigenética y la epigenética conductual, que es quizás de las ramas más nuevas de la genética, que se dedica precisamente a estudiar cómo este tipo de información
se va heredando y cómo es que los estados de ánimo también se heredan y cómo tiene mucho que ver el periodo de gestación para que nosotros tengamos una cierta tendencia a tener ciertos estados emocionales. Ya después crecemos y en esta idea de la identidad que nos vamos formando mediante el ego, pues nos aferramos a esta identidad y es que decimos, es que yo soy así, es que yo soy muy explosivo y ya no puedo cambiar y empezamos a emitir ese tipo de juicios y entonces nos cerramos al cambio porque no comprendemos que solamente estamos expresando una información, pero que nosotros no somos esa información, nosotros podemos cambiarla. Entonces, por aquí tenemos algunos otros comentarios. Si bien tenemos aspectos que consideramos negativos por parte del generacional, también tenemos las herramientas y aspectos positivos para trabajar con ellos. Esto que llamamos problema también trae implícita la solución. Es así, siempre tenemos pues toda la información de la familia, pero es importante a veces primero darse cuenta de que estamos expresando la información quizás de cierta persona y si buscamos también por ahí, pues podemos ver que también tenemos quizás la información complementaria o que está en una polaridad diferente. Es decir, quizás estamos teniendo problemas económicos y estamos repitiendo la misma información de algún ancestro, pero quizás también por ahí podemos encontrar el ejemplo de personas que han vivido exactamente la situación diferente y quizás eso nos puede ayudar para darnos cuenta de que dentro de nosotros también existe esa información, porque a veces sentimos que ya no tenemos más, que ya no podemos encontrar soluciones, que ya hemos topado con pared y que ya no hay nada más que hacer y nos resignamos y realmente pues hay muchas herramientas hoy en día y esta es una de tantas, el estudio del árbol transgeneracional. Y bueno, pues como siempre va también un poco de gustos, pero nunca está de más en conocer un poco de esta información. Entonces, bueno, pues yo les doy las gracias por haberse conectado. Hoy, como les decía, es un libro diferente a lo que habíamos estado platicando anteriormente, pero bueno, pues me parece un libro bastante interesante, que por ahí, como les decía, quizás es un poco complicado conseguirlo hoy en día, pero bueno, por ahí, pues en el internet no faltará algún lugar en donde podamos conseguirlo si es que tú quieres leerlo. No, no es un libro muy complicado porque no trae tanta parte teórica, gran parte es todos estos casos que son bastante interesantes una vez que ya los lees y que te pueden llegar a sorprender bastante cómo la información se va heredando. Entonces, pues bueno, pues yo les agradezco mucho el que hayan estado en una transmisión más. Los espero el próximo sábado para seguir hablando pues de libros que resultan interesantes, que nos dan información, una visión diferente, que nos ayuden a comprendernos más a nosotros mismos, a poder gestionar nuestras emociones y a entender por qué es que estamos viviendo las experiencias que estamos viviendo en nuestra vida. Entonces, pues les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado aquí mismo en este espacio para seguir compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.